con esta clase, ¿sí? Ya estamos ahí 5 minutos. Bien. Voy a comenzar viendo un poquito una de las cuestiones que surgió en uno de los foros, ¿eh? Que estuvieron, lo que vi que me encantó es que se metieron con los interlineales y bueno, y le entraron con los interlineales y a opinar y a proponer y a hipótesis y eso está bueno, ¿eh? Em, Hay una cosa que ahora me gustaría ver en uno de los foros apareció y quería verlo como para ir ajustando un poquito este juego que se hace con el interlineal. Así que pongo compartir. Bien. Eh, Ahí lo que estuve viendo, uno de los textos, es 1 Corintios 1:30, ¿no? Em, y cuando leí el foro, la persona que escribió el foro habló de esta palabra de aquí, autú, en realidad de paso podemos ir leyendo, ¿no? Autú, eh, y decía que significaba viento. En el foro puso que significaba viento. Yo me asusté y dije, el interlineal está, porque lo debe haber sacado del interlineal, ¿verdad? El interlineal está errado ahí, ¿no? Porque no significa viento ni cerca. Entonces me vine al interlineal a ver cuál podría haber sido, qué podría haber sido lo que pasó. Yo supongo que hizo esto de tocar el diccionario acá arriba e irse al diccionario, este pequeño diccionario que tiene el interlineal, ¿no? Y lo que puede haber pasado es que leyó aquí, ¿sí? Que dice derivación. Esta derivación es una especie de pequeña filología, de dónde puede venir la palabra, ¿sí? Por ahí leyó esto de viento, ¿no? Desconcertante, pero cuando ustedes trabajen con el diccionario, vayan aquí, o a definición, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Trabajen con esto, no con esto derivación, ¿está? Eh, y esto es como elige traducirlo Reina Valera, ¿no? Pero bueno, esto para tenerlo en cuenta, para que cuando vean una palabra que toquen el diccionario, por ahí sepan de dónde viene. Lo que pasa es que eso de derivación muchas veces cambia muchísimo, ¿no? En un origen muy lejano puede haber tenido algo que ver con viento, muy, pero muy lejano, ¿sí? Este, en la actualidad eso se usaba como el pronombre de tercera persona eh, singular, él, ¿no? Eh, y de ahí me quedo con otra de las cosas que apareció en un foro, que decía que se debe haber puesto aquí, ¿no? O dónde lo habrá puesto, que le salió tercera persona, ¿no? Bueno, debe haber sido este, ¿sí? Y le apareció tercera persona y la persona esta que hizo el foro puso que como es tercera persona es el Espíritu Santo. Ahí hay que tener una diferenciación entre lo teológico, que sería el Espíritu Santo, que tiene un nombre determinado en griego, neuma hagios, ¿sí? Hagios, ustedes estuvieron trabajando la palabra hagios, santo, ¿sí? Neuma, espíritu, viento, y ahí sí no puede ver viento. Lo que está hablando de tercera persona es la tercera persona gramatical, ¿sí? De la gramática, el accidente gramatical de este pronombre personal, ¿sí? Eh, y la otra cosita que quería ver, que me anoté también, el verbo está traducido. Ah, ¿cómo está traducido el verbo? Ah, ahí está, listo. Creo que es eso. A ver. Eh,
¿Dónde fue que lo hizo? Mm, No, bueno, eso no lo... Ah, el verbo, ahí está. El verbo este, ¿sí? Fíjense, y esto va a pasar mucho en el interlineal. ¿Qué pasa? El interlineal automáticamente pone la misma traducción para este verbo, ¿sí? Y mi, que es el verbo ser o el verbo estar, y va a poner la misma traducción aparezca en el lado de la Biblia que aparezca, no importa. Siempre va a poner están siendo. ¿Mm? Porque es una cuestión automática, ¿sí? Lo hicieron con algún programa que puso cada vez que aparezca este verbo, pone están siendo. Entonces, no hay una reflexión sobre este versículo en particular. ¿No? Entonces, ahí hay que sí acercarse a esta parte de aquí. ¿No? El verbo es un verbo presente, ¿sí? Activo, indicativo, segunda persona plural. Es decir, ustedes son o ustedes están. ¿Mm? Manéjense chequeando un poco lo que dice acá, que es el verbo ser. En todo caso, ahí pueden ir a tocar aquí el diccionario, ¿sí? Eh, y ahí ver, no dice verbo ser aquí, cosa seria. Bueno, es En el la, verbo. en la Sí, definición dice ser, en la definición Reina Valera. Abajo es todo. tenés razón, ahí va, sí. Bien, anteojos nuevos para profesor. Yo Eh, existo, dice. sí, porque puede ser también existir, Ujú. hay veces que, según lo que vean, el verbo ser y existir son muy parecidos, la idea, ¿no? El ser, el estar, son muy parecidos, ¿sí? Entonces, ese verbo ser, ¿m? Háganlo, tradúzcanlo con este dato que les da acá, ¿sí? No se aferren tanto a esta traducción que está en rojito, sino más a la traducción que les propone, a los accidentes gramaticales que les propone esta partecita de los accidentes gramaticales. ¿Se entiende esto? Es como para que vayamos un poquito, este, digo, me gusta dar los interlineales, pero los interlineales tienen este problemita, ¿no? Que nos van a dar siempre igual el, el significado de las palabras, ¿sí? Eh, ¿Qué más puedo decirlo? El Bueno, de yo creo la, que no. Pablo, Sí, sí. el de la cueva, ¿puede tener alguna cinturita un poquito porque lo hizo él o también será así automático? Es que en muchos casos puede tener alguna cintura, sí, el negro ese grandote de papel, ¿no? No sé si está online de la Está cueva. online, pero está como captura, digamos, no está Ah, así como para en PDF. como de PDF, Mm, ¿no? claro. Este, puede ser, pero en general pueden ser que se hayan tomado el trabajo, ¿sí? De hacerlo con un poco más de atención a cada versículo. Imagínense que es un trabajo enorme, ¿sí? Este, los que tenemos disponible en Internet, por lo general, tienen esta particularidad. ¿Mm? Una última cosita con lo gramatical, que vi que apareció en algunos, también en algunos eh, foros. El acusativo, el nominativo, ¿sí? Por ejemplo, Sí, la misma palabra en algunos es acusativo, en otros es genitivo. sí, les cuento brevemente del acusativo, del genitivo. Son lo que se llaman casos. El griego tiene casos. ¿No? Porque, por ejemplo, ustedes van a poner acá Theou, ¿sí? Que significa Dios. En este caso está en genitivo. ¿Mm? Sí, genitivo. En este caso está en genitivo. ¿Mm? Puede estar en nominativo, en acusativo, en dativo, en vocativo. ¿Qué es eso?
es la forma que toma la palabra, sustantivo, adjetivo, pronombre o artículo, según la función que ocupa dentro de la oración. ¿Eh? La misma palabra, eso no pasa en el castellano, ¿no? Nosotros, la palabra Dios no cambia. ¿Mm? En cambio, en griego, por decirlo así en bruto, puede ser Dios, die, dia, dion, según el lugar y la función que ocupa en la oración. ¿Eh? No nos vamos a meter con eso, no se preocupen, no se asusten, no apaguen la cámara ni salgan corriendo, pero para que ustedes sepan, porque vi que ahí habían puesto que cuando les aparece, va a aparecer en los sustantivos, en los adjetivos, en los pronombres y en los artículos. Y en los participios. ¿Sí? Como estuvimos viendo un sustantivo, ahí también, hayasmos, santidad también les va a aparecer. Pero eso yo diría no le prestemos atención. Eh, Profesor, disculpe. sí, Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, la palabra santidad ahí, y arriba el numerito, ahí nos manda, por ejemplo, sí, ahí. Baje un poquito. Entonces, en la definición, ahí uno inclina el sentido con el cual está posicionada la palabra santidad, y desde la bibliografía, por ejemplo, a mí cuando me tocó en el texto, Hebreo 12, inclinaba más a un periodo que nosotros veíamos en el texto donde la santidad estaba inclinada más a una, acá dice pureza. Eso a mí me dio lugar a pensar justamente en cómo estaba escrito desde Reina Valera y después en el interlineal, de que hablaba más de una condición de la comunidad, como bien lo habíamos leído en la bibliografía. Esta parte de la definición nos puede ayudar a nosotros en la traducción para poder identificar qué sentido toma la palabra santidad, por ejemplo. Sí, siempre, digamos, es esperable que la definición, en definición, ¿sí?, haya varias acepciones, ¿no? Varios significados, ¿sí? Ustedes tendrán que ver cuál es el más apropiado para el texto que ustedes están trabajando, ¿verdad? Entonces ahí les va a dar purificación, pureza, concreto. Concreto tiene que ver por la palabra hebrea de la que viene digamos, la idea hebrea de algo pesado, algo que tiene peso, ¿no? O como lo traduce en Reina Valera, santidad y santificación, ¿sí? Ustedes van a tratar de elegir de estas posibilidades. También pueden ir a algún otro diccionario, ¿no? Hay varios diccionarios también online y pueden buscar alguna otra acepción. Pero sí, tienen que elegir ustedes, ¿no?, según lo que les toque en ese momento, según el versículo que estén trabajando, cuál es la que ustedes consideran más apropiada, ¿no? En este caso no hay muchas diferencias de significados, ¿no? Pero hay otros que sí tienen más diferencias de significados. Claro, eso es lo Bien. que decía Raúl, justamente lo que vos acabas de plantear. Cuando nosotros revisamos la bibliografía para el sentido en el Nuevo Testamento, es que yo tomo esto como una orientación. Pero sí, tenés razón. ¿Qué decías, Raúl? No. No, eso que, no sé, perdón que yo estaba en otra materia, pero me pareció que había una diferencia de concepción en Koenen, que hablaba de que había una tradición, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, ¿Sí? que había una tradición más relacionada al culto en el Antiguo Claro. Testamento que se pierde en el Nuevo Testamento. Eh, Entonces, ¿qué sentido puede tener consagrar? La palabra santificar es consagrar, dedicar. Eh, y en ese sentido me apasionó el sentido a mí, ese sentido de, bueno, que se ajusta a la consagración hacia las demandas del Evangelio, claro.
Tiene esas otro, demandas de praxis, de ética, ¿no? tiene otro Y no tanto a sentido. una pureza que puedo señalar en otro y volverme fariseo de vuelta. En el Nuevo Sí, Testamento tiene otro sentido, más ético, mientras que en el Antiguo Testamento es más, se refiere más a lo consagrado, a lo cultual. ujú. Bueno, entonces, ya que nos metimos con eso, voy a aprovechar a ver uno de los textos que teníamos. Iba a arrancar con el tema de la fe, pero arrancó con el tema, ya que estamos, el tema de la santidad, y tomó Romanos, ya les digo cuándo, Romanos 6:19, que era uno de los textos que yo les había propuesto, Romanos 6:19. Ese no estaba en los foros, sino que era uno de los textos que estaban para trabajar en la clase, ¿no? Acá en la clase virtual. Lo leemos en Reina Valera: hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? ¿Por qué les sugerí tomar este versículo? Porque hay algunos datos que me parecen interesantes de cómo se rescata algo que tiene que ver con la santidad y que es la pertenencia ¿no? A un determinado pacto. En este caso, en Romanos, eso se va a ver por la esclavitud, ¿sí? A ver, dice, por iniquidad presentaste vuestros miembros para servir ahí, ¿no? Y eso estaría, cambiarlo, porque el término servir Dice esclavizado. ¿Sí? sí, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Reina Valera pone servir, ¿no? Sí, Aquí, ¿no? Eh, a- cierto. un servicio, pero en realidad dulos o dula, ¿no? O dulein, toda la familia de palabras, tiene que ver con la esclavitud. ¿Mm? Entonces, esos miembros de ustedes, ¿sí? Han sido una esclavitud a la impureza, a la anomia. Fíjense, nosotros tenemos esta palabra en castellano también, la anomia, ¿no? Que no es una violación de la ley, fíjense. ¿Mm? Es una no ley, es una ausencia de ley, ¿cierto? Para, ¿no? La anomia. Entonces, después va a poner lo contrario. Va a contraponer, va a decir, por un lado está la esclavitud a la impureza, cátaros es lo puro, acátaros es una alfa privativa, ¿sí? Lo impuro. Y a la otra alfa también, nomos es ley, anomia es sin ley. Para un proyecto de no ley. Así también ahora, entonces, propone otra cosa. Poner de pie otra cosa. Los miembros de ustedes para esclavitud, a la justicia, para la santidad. Entonces, santidad, acá, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es fijarme que eis, ten, anomían, fíjense, eis, preposición, artículo, ¿sí? Está en oposición a eis, hagiasmon. ¿Se entiende esto? Es decir, como que los está poniendo en paralelo. Entonces, uno puede tener una esclavitud o puede tener otra esclavitud. En Pablo esto es muy fuerte. Pablo va a proponer salir de esta esclavitud hacia la esclavitud de la impureza y la anomia para pertenecer,
¿sí? Eis, meterse adentro de la no ley, y en cambio de eso va a proponer meterse, o meterlo todos los miembros, todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, en una esclavitud hacia la justicia, para la santidad. Profesor, Sí, pero hablamos de dos conceptos distintos, porque el concepto de siervo es una cosa y el concepto de esclavitud es otra. O sea, son dos polos opuestos. O sea, el siervo tiene ciertos privilegios, el esclavo no. bien. Ahí sí, Sergio, eso es lo que estoy, sí, eso es lo que estoy señalando como un dato muy fuerte. La palabra dulos, dula, duleia, ¿sí? Tiene que ver con la esclavitud. No, no es un siervo que de última puede elegir ir para acá, allá, qué sé yo. La idea de esclavitud, enraizada en un sistema esclavista, va a marcar el pensamiento de Pablo. ¿Mm? Ustedes lean Romanos 6, Romanos 7, ¿sí? Y van a ver cómo Pablo va a proponer, o sea, Pablo va a entender esto, la esclavitud nuestra hacia la cataría, la anomia, el pecado, la jamartía, ¿sí? Es decir, diversos sistemas humanos que nos han dejado esclavizados. ¿Mm? Y tienen esos sistemas un camino. Eis propone un camino hacia la anomia. En cambio de eso, Pablo va a proponer, ¿sí? Con un imperativo acá, ¿sí? Párense, pónganse firmes ustedes, para una esclavitud a la justicia para la santidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que santidad aquí tiene que ver con una pertenencia, ¿m?, a una esclavitud determinada. ¿Sí? Pablo va a hablar de libertad, eleucería, ¿sí? Ahí viene Lutero, de la eleucería, ¿sí? Va a hablar de una libertad, sí, pero Pablo va a entender, para tratar de entenderlo a Jesús, esta idea de la esclavitud. Nos hemos quedado esclavos de tal forma que no nos podemos liberar. Quien nos puede liberar y quien nos liberó y nos compró es nuestro nuevo amo, que es el Mesías. Entonces, nuestra esclavitud ahora es con el Mesías. Por esto de aquí, la esclavitud a la justicia. Bueno, acá pone rectitud. Dicaiusine, o dique, es mejor traducirlo por justicia. Bien, bueno, Reina Valera pone justicia, ¿no? Tiene que ver más con la justicia, ¿sí? Sí, en otro texto encontré también que esta herramienta, por ejemplo, en Juan 18, ¿ves? Juan 1:18, que aparece el monogené feos, aparece Huios, el unigénito hijo, y Sí, cuando la tradición más segura dice el unigénito y Dios, que, que, que es pero eso que terrible. tendría que ver con esto. No tiene nada que ver, pero que a veces ofrece una lectura que no es la más segura. ¿Puede ser? No, claro, Sí, claro, sí, 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 sí. cuando hay una traducción, por eso hoy me detuve en esto, Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque Reina Valera no, no puede poner, y es más, yo no sé si hay traducciones que digan los miembros para esclavitud, ¿sí? Y ahora presenten los miembros de ustedes para esclavizarse a la justicia. ¿Eh? Porque es muy fuerte la idea de esclavitud. Pero bueno, es un texto que está circulando en un contexto sociocultural y económico en donde la esclavitud era lo que ayudaba, si se quiere, a entender lo que Jesús había hecho con su acción. ¿Mm? Es un poco lo que sucede con la
cuando Jesús se encuentra con Satanás, ¿sí? Y Satanás le dice, en las tentaciones, Satanás le dice, todo esto es mío. Es decir, está detrás esta esclavitud de todos los sistemas, todas las sociedades, y le propone a Jesús un negocio, que es, te los paso a vos. ¿Mm? Que es el negocio que venía a hacer Jesús. Lo que pasa es que no quiere hacerlo Jesús del modo que le propone el Satanás, digamos, que sería, digamos, acá Pablo no va a hablar del Satanás, va a hablar de la catarxía, es decir, de la impureza, va a hablar de la anomia, ¿sí? Nos esclavizamos a todo esto. ¿Mm? Está un poquito esto en la idea de hagiasmos, santidad, más relacionada con la pertenencia, ¿sí? En el Antiguo Testamento inclusive va a tener que ver mucho también con el pacto, ¿no? La santidad tiene que ver con la pertenencia a un pacto determinado, ¿no? Eh, Disculpe, profe. sí, por ¿Eso favor. cómo en la actualidad? ¿Qué sentido tendría? Porque cuando usted me menciona el tema de la esclavitud, uno está como alienado a pensar en un tipo de esclavitud. Creo que eso es lo que no se podía distinguir acá, sobre el sentido de la pertenencia que usted habla, en el sentido de, hoy, ¿cómo le llamaríamos en términos sociológicos y no? Así como nos tradujeron y nos hicieron creer, al menos a mí, de que nosotros teníamos una relación amo-esclavo con Dios. Entonces, ¿cómo sería esa conexión con la que usted habla de, de igualdad, pero a la vez de supremacía en Dios? ¿Qué nombre podría tomar hoy? Uh-huh. Si tienen un tiempito libre, léanse un artículo que escribí en Romanos, en la Ribla de Romanos, que trabaja esto, ¿sí? La esclavitud hoy en día, ¿sí? No se llama así, no me acuerdo cómo se llama. Es sobre Romanos 6 y 7, ¿sí? Y ahí se trabaja esta idea de la esclavitud en estos tiempos. Esclavitud a la que corremos alegremente y la que abrazamos, la que perseguimos y la que estamos chochas y chochas de pertenecer a esa esclavitud, en un sistema social, cultural, etc. ¿Sí? Un poco respondiendo a esto, Alicia, ¿sí? Para ir buscando otras formas de esclavitud. Hay un término en Pablo que es epizumía. Sumía significa deseo. Epi, un deseo que está sobre el deseo, ¿no? Y lo trabajaba con alumnos y alumnas y decían, ¿cómo traducimos hoy? Porque en Reina Valera creo que lo traduce el deseo, o sea que está mal el deseo. Y en realidad Pablo no tiene nada con el deseo, no tiene problema con el deseo, tiene problema con la epizumía, con ese deseo que te cae arriba y te gobierna, del cual no puedes salir. Y los Pero alumnos, lo que usted plantea no pasa por el plano más subjetivo que consciente. ¿qué Cuando habla diferencia hay? porque un deseo consciente es también una relación de asimetría. En cambio, un deseo despertado desde una novedad que es Dios es distinto. Sí, sí. Pero bueno, el tema del deseo, ¿sí? Que en realidad es algo obviamente personal, ¿sí? Personal, social, cultural, comunitario, habita en varios lados el deseo. Nosotros participamos de varios deseos, pero digo, el deseo, y lo que iba a decir es, la palabra que propusieron para traducir epizumía fue adicción, ¿sí? Porque era ese deseo que no podemos controlar, sino que nos controla, que es un poco lo que propone Pablo, ¿sí? La epizumía es ese deseo que
Pablo está diciendo no podemos controlar. Entonces, si tuviésemos que traducir hoy, yo no traduciría epizumía como deseo, sino como adicción. ¿Mm? Con las diferentes adicciones que hay hoy en día. ¿Verdad? Entonces, esto es, digamos, son ejercicios de traducción. Siempre una traducción implica una interpretación. Es inevitable eso. No hay otra posibilidad. La otra posibilidad es hacer como hace aquí. Pero igualmente hay una interpretación, porque me pone dicaiusine, me pone rectitud acá. Pero acá arriba me pone justicia. Y yo prefiero traducir justicia y no rectitud. ¿Mm? Bueno, pero ahí digamos siempre, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta para... María Luz, ¿pusiste algo? Ah, lo de eso. Puse el resumen del artículo. Ahí va. Era tan largo que digo, decímelo mejor. Si no Listo. Bueno, sí, péguenle una leída, ahí van a... Porque hablo del mercado, hablo de Dice todas que esas cuestiones. la dicotomía entre codicia y gracia desplazará a la tradicional ley gracia. Claro. Nueva comprensión de la dicotomía, codicia y Sí, gracia. Mm. que es de tomar a autores latinoamericanos que trabajaron saliéndose de la dicotomía o de la entre gracia y ley, ¿sí? O entre fe y obras, y pasar a otras dicotomías que aparecen en nuestros tiempos y que creo que estaban en el texto de Pablo. Bien, este entonces es un poquito cómo podemos jugar con esta palabra, ¿sí? Ustedes en el diccionario teológico van a tener otras acepciones también. ¿Mm? Creo que pusieron ustedes mismos ahí que hay una acepción cultural, ¿no? Sí, Ajá. Eh, y está bien, ¿por qué? Porque el culto implica una pertenencia a un grupo. Un culto implica una pertenencia a un pacto. ¿Mm? Eso por ahí en nuestra época y en nuestra cultura no lo tenemos muy, eh, ¿cómo se llama? No lo tenemos muy cercano, pero en aquella época vos si dabas culto a Yahvé, no dabas culto a Baal. Si dabas culto a Yahvé, dabas culto a Yahvé para justicia. Y la santidad tenía que ver con tu pertenencia a ese culto, a ese Dios y a ese camino y a esa propuesta, ¿no? Eh, entonces, ahí hay algo que hay que rescatar, ¿no? La santidad como esa pertenencia a una idea. Y esa pertenencia está muy marcada en esta preposición eis. Eis es una preposición que indica un movimiento hacia un lugar, ¿no es cierto? Pero indica un movimiento y una entrada a ese lugar, ¿sí? No es un movimiento que va hacia el lugar y se queda fuera del lugar. Entra y pasa a ser parte de ese lugar, ¿no? Por eso hacia la anomia. Digamos, la esclavitud es ir hacia la anomia y ser parte de la anomia. La anomia sería un lugar simbólico, ¿no es cierto? Un lugar metafórico, ¿verdad? Pero sería ir y ser parte de ese lugar, de la anomia, y en eso vivir como esclavitud. Lo contrario, que aparece como fíjense que acá yo estoy señalando, espero que se vea, ¿no? El paralelismo que hace el texto hacia la santidad. Es lindo acomodarlo gráficamente eso, ¿no? Poder correrlo si lo pegamos y lo Sí, vamos. sí, sí, claro que sí. Bueno, ustedes pueden jugar con, digamos, acá yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero ustedes pueden recortar y ponerlos en paralelos, porque ahí les ayuda. ¿Qué quiero decir? El texto griego también está bueno, ¿saben por qué? Porque yo no sé si en el texto castellano yo puedo encontrar este paralelismo, eis, eis. Creo que queda desdibujado. ¿Mm? Porque hay que traducirlo. Bueno, para servir a la inmundicia, para servir a la justicia. Bueno, está bien, pero esta cuestión de eis
ten, anomian, eis, hagiasmos, me parece que visualmente nos ayuda, aunque no sepamos muy bien qué significa, yo ya puedo encontrar el eis y el eis. ¿Mm? Puedo encontrar los lugares donde aparece dulos, o duleia, aquí, dula, ¿no? Dula, ¿sí? E ir haciendo, sí, poniendo columnas en paralelo, porque el texto argumentativo muchas veces trabaja con estos paralelos. O para... O también esa, ponerse de pie con todo el sentido que tiene la Biblia. A veces la tradición de estar listo, cum, en el Antiguo Testamento, alistarse para algo, que es parte de la tarea, la entiendo también. Es Sí, sí, como ir sí. trabajando el cuerpo para adaptarse a los bifes de ese trabajo. Ujú. Sí, fíjense que acá hay otra cuestión también. A ver, el tema del cuerpo está tremendamente metido, digo, acá, ¿sí? Sarcós, miembros, mele acá, ¿sí? El- Es decir, uno no entra con la mente, entra con todo, ¿sí? mm, De ahí a sacar una cuestión moralista, eh, es, Una es reducción. sí, es una reducción. Lo que pasa es que en la cultura semita a la que pertenecía Pablo, ¿sí? Mele, sarcós, soma es el cuerpo, ¿sí? Están todos implicados, con el nous, que es la mente, ¿sí? O con el neuma, el espíritu. Entonces está todo implicado en ese ir hacia la anomia o ir hacia la hayasmos, la santidad. ¿Mm? Eh, y fíjense esta cuestión de la movilidad también, ¿no? Es hacia, digamos, me implica un movimiento. ¿Mm? Hay ahí algo, o esto que decía recién Raúl, también el progistemi, el pararse, ¿sí? El establecerse, el parar la pelota, digamos, y decir, ¡pac! Se para ahí, ¿sí? Y dice, bueno, acá me hago siervo, no, me hago esclavo de eh, la justicia, ¿no? Profesor, Sí. en la versión del 60 es intencional la traducción que hace, por ejemplo, en el de esclavitud. En vez de decir siervo, esclavitud dice siervo, es intencional. Este es 60, Por Sergio, eso la traducción del 60, la traducción que hace es intencional ese cambio de concepto. que en vez de poner esclavitud pones servir. Sí, Sí, claro que es intencional. Sí, siempre una traducción es intencional. está bien. En el sentido de decir, cuando yo traduzco tengo una intención, tengo determinados criterios, ¿no? Eh, que me llevan a traducir de determinada forma, ¿sí? Eh, pero yo creo que hay muchas traducciones eh, que no ponen esclavo o esclavizar, ¿no? Ponen servir. Claro, por ahí siguiendo un poco lo que había comentado Alicia, entendiendo lo que dijo, hoy sería imposible colocar esa palabra esclavitud, como por ejemplo también otras, como por ejemplo someter, Ujú. que son palabras muy fuertes para nuestro contexto. Pero si se le baja de rango, entre comillas, si se entiende lo que quiero decir, en cierta manera también está diluyendo el propósito original del porqué, del porqué, del porqué, ¿no? Claro, sí. Ahí yo vuelvo a lo que decía la vez pasada. Ustedes con el griego me parece que tienen una herramienta más de interpretación. Entonces, si ustedes tienen acá la palabra servir, casi que hasta yo les diría una cosa, servir. Detrás de eso está la palabra diaconía, porque servir, ¿no? Puede ser el verbo diaconeo, servir.
Y el verbo diaconeo es un servicio, pero no un servicio en esclavitud, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen la Reina Valera, porque tenemos la Reina Valera acá, podríamos tener la de Jerusalén, o la Dios habla hoy, o la quieran, digo, ¿no? Pero cuando yo leo servir, mi pregunta es, el griego, y la pregunta que les dejo a ustedes, y que pueden proponer en todo, pueden hacer un estudio bíblico entero sobre esto, ¿no? Porque si es servir, es diaconeo, puedo elegir, qué sé yo. Ahora, la otra, ¿sí? Duleo, es estar esclavizado. ¿Para una o para la otra? ¿Mm? Pablo va a jugar muy bueno con esto. Pablo va a jugar mucho. Vos o sos esclavo de esto o sos esclavo de esto. ¿Sí? El espacio para la libertad juega en otro lugar para Pablo. ¿Mm? Pero en cuanto a salvación, tenés que elegir qué esclavitud seguir, ¿verdad? Pensaba, perdón, por ahí se podría, pienso en voz alta, comparar con otros versículos en los originales, por ejemplo, cuando el Señor dice que no se puede servir a dos señores, ¿qué palabra utiliza en el original, no? Por ejemplo. Ahí va, digamos, Sergio, les acabo de sembrar la duda. Les acabo de sembrar la duda para que ustedes vayan ahora a ese texto, por ejemplo, de Lucas, ¿sí? No se puede servir a dos amos, ¿no? Y yo no me acuerdo qué dice, ¿eh? Capaz que no está la palabra duleo. Pero bueno, si no está, también hay que interpretarlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, con el griego ustedes vayan ahí y busquen con este interlineal y trabajen con una herramienta más de interpretación. Digamos, lo que yo les decía la otra vez es, ustedes anímense a hacer todas estas reflexiones a partir del interlineal. ¿No? Y en cada palabra, estoy pensando en la palabra antropinon. Esta primera que estoy mostrando acá, ¿sí? Dice, ¿cómo pone? Hablo como, bueno, está bien. Ven, Reina Valera lo puso, porque acá pone como, hablo como hombre, hombre varón. ¿Mm? Pero acá Reina Valera lo mejoró y entendió que antrópinos o antropos no es varón necesariamente, sino humano, ¿sí? Reina Valera 60, es decir, fíjense qué avanzado que estaba en ese tiempo el pensamiento en Reina Valera, digo, le vamos a perdonar alguna a Reina Valera, ¿no? Ya la crucificamos con el servir, bueno, fíjense, hablo como humano, no como varón, ¿no? O como hombre, podría haber puesto, hablo como hombre. ¿Está entonces? Me voy un poquito, me quedo un ratito, al tema de la fe. Y para eso yo les había propuesto un par de textos, voy a tomar uno de ellos. Eh, Déjenme que vea cuál era. Mateo 9:2. Mateo 9:2. Bien. Reina Valera, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sobre este tema, una de las cosas que yo quería trabajar, la palabra pistis aquí, bueno, fíjense que lo que decíamos recién, ¿no? Que creo que decía Luz, en rojito me pone pistis, pero abajo está pistin, ¿no? Digamos, no es la misma palabra. Arriba dice pistis y abajo dice pistin. No dice, bueno, están diferentes casos, ¿sí?
rojito me va a poner el nominativo. Abajo está en acusativo. Es la misma palabra, por eso, ¿qué hace la parte rojita? La parte rojita me señala el nominativo por si yo quiero buscarlo en otro diccionario. Si yo tengo otro diccionario, bien, yo no voy a buscar la palabra en verde porque no la voy a encontrar. Yo tengo que tocar ahí, ¿sí? Y esa es la palabra que aparece en el diccionario. Entonces, si yo me voy a otro diccionario, sea de papel, sea otro diccionario, la palabra que voy a buscar, ¿sí? Es igual el verbo, ¿sí? Un verbo ahí está conjugado, la parte verde está conjugada porque es parte de la oración, ¿sí? Yo en el diccionario no tengo los verbos conjugados como en castellano. Un diccionario en castellano no me ponen los verbos conjugados, ¿sí? Entonces, la palabra rojita es lo que me dice que tengo que buscar, digamos, la palabra original, por decirlo así, del diccionario. ¿Bien? Lo que quería señalar de la fe aquí, que yo no sé si está en los textos que les di a leer, pero es algo que vengo explorando y vengo proponiendo hace un tiempito. La fe tiene dos variantes o dos formas de comprensión en lo que es nuestro texto bíblico. Por un lado, una forma de comprensión más cercana a lo griego, en donde la fe tiene que ver con una disposición mental. Y esa disposición mental yo la puedo traducir como confiar. Mental o de corazón, más que mental, de corazón, ¿sí? Porque la antropología ubicaba en el corazón la fuente de la sabiduría, la fuente del pensamiento, ¿sí? Entonces, no es tanto una disposición mental, sino de corazón. Confianza, pero es algo, quiero decir, es un estado de ánimo, ¿sí? Muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, en un texto como este, y en muchísimos textos en los que Jesús habla, en donde la fe es O sea, una acción. es lo que tiene relación con los milagros, que dice Sí, que abre la posibilidad de que Dios actúe en la persona. exacto. Cuando dice Jesús, por tu fe has sido sanado o sanada, uno automáticamente piensa en la fe como un reservorio de creencias o una confianza. Pero Jesús puede estar diciendo, por tu fe, es decir, por tu movimiento, por tu acción y por tu energía, es que pudiste ser sanado. Porque fíjense que acá Jesús ve la fe de ellos. ¿Qué ve? ¿Qué es lo que ve de esa fe? Que rompieron el techo. Claro, Entonces la fe rompió el techo. Es lo que ve Jesús. Jesús te va a decir, si tienen fe como un grano de mostaza, le pueden decir al monte que se mueva para aquí, que se mueva para allá. Entonces la fe es un movimiento, es una energía. ¿Mm? Eh, Ustedes van a encontrar estos textos, y Pablo tiene mucho de esto también. La fe como una energía, como una fuerza. ¿Mm? Hay lecturas nuestras, ¿sí?, que han preferido ver la fe como una disposición, ¿sí?, a creer o a confiar en determinados estamentos. ¿No? Insistencia, pone Raúl, claro, sí, una insistencia, sí. Mira, yo diría esto, ¿no? Esta cuestión de qué vio Jesús, para decir la fe, ¿sí? Después aparecen otras cosas, ¿no? Porque no sabemos si el paralítico tenía fe, no tenemos ni idea, ¿sí? Lo que sabemos es que los amigos del paralítico es los que tenían fe, es decir, que tenía una fuerza tal que le llevó a romper o sea, al amigo lo acercamos a como dé lugar. ¿No?
Bien, esto un poquito con el tema de la fe, ¿sí? Esto no sé si estaba en los textos que yo les di, pero sí, lo peor es reducirla a una declaración de fe. Bueno, sí, está bien. Eso para nosotros es, pero bueno, por eso digo, hay veces que nosotros decimos, Pablo era una lucha entre la fe y las obras. Y eso es una apropiación, es una lectura desde lo griego, o desde algunas lecturas griegas, porque no todo lo griego tenía esto, ¿eh? Entonces pareciera ser que la fe era algo ideal y las obras algo eh, movimiento, ¿sí? Y no está por ahí, ¿sí? Por eso el otro texto también que les proponía, no me acuerdo ahora cuál era más de Romanos, ¿sí? Romanos 10, 8 al 10, ¿sí? Eh, esa articulación de la declaración, ¿eh? Sí, bueno, está bien, por eso la fe ha sido después también llevada a artículos de fe, ¿no? Los artículos de fe. Yo creo que si Jesús se encontraba con esta idea de artículos de fe, diría, no sé de qué me están hablando. ¿Mm? Hay otro relato que es Marcos 5, cuando hay una mujer que toca el manto de Jesús, no sé si se acuerdan, toca el manto de Jesús, Jesús siente que sale algo de su cuerpo, Sí, ¿sí? Y termina todo ese milagro y Jesús le dice, por tu fe has sido sanada, sí. ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué es la fe ahí? Si la mujer no declaró, ¿es la confianza? Según el texto, pareciera ser que la mujer había probado de todo y lo último que le quedaba era probar con Jesús y no le quedaba plata, básicamente. Va a decir el texto porque había probado con todos los médicos y le había ido de mal en peor y había perdido la plata, digamos, ¿no? Entonces, más que confianza en Jesús, fue y probó, dijo, ya está, lo probé todo, ¿verdad? Pero ella creía que solo tocando el manto iba a tener una respuesta, iba a quedar sana. Bien, pero primero hizo todo lo otro. Profesor, disculpe, me hace pensar en la fusión, de, pensando en lo griego, ¿no? De Sócrates y Aristóteles. O sea, hay como una fusión de lo que más o menos planteaban los griegos. Es un acto pensante. Sí, sí. Platón va a ir más por el lado de las ideas, ¿no? Todo lo platónico es, la fe sería la idea perfecta y uno tiene que lograr comprender la idea perfecta para que en la vida, ¿sí?, sea aprobado y esté bien. Pero también plantea que a mayor idea, mayor consecuencia de bien. Exacto, es Entonces, más, por eso planteo que tal vez el mundo que planteaban ellos de las ideas, que a mayor, usted le dice confianza, yo le diría conocimiento, como le llaman ellos, eso abstracto, ese mundo de llegar a un lugar en el que el hombre tenía que alcanzar con un acto, y después es como que eso baja al acto aristotélico. sí, igualmente, aún con el tema, o sea, si cuando la fe es comprendida como un sentir, como una idea, siempre es en relación con alguien, con una persona, ¿eh? Entonces, por eso digo que los artículos de fe eh, quedan muy lejos de la idea de fe que había en el texto bíblico. ¿Mm? Eh, por ahí la palabra pistis, ¿sí?, que traducimos por fe, a lo mejor estaría bueno también traducirla por confianza. ¿Mm? Porque la confianza en nuestro vocabulario y en nuestra imagen y en nuestra idea, la confianza necesita de una persona, de dos personas, digamos, es netamente relacional.
En cambio, en nuestra cultura, la fe ha quedado inclusive hasta totalmente individualizada. Yo puedo tener fe individualmente, ¿sí? En cambio, la fe en el texto bíblico es relacional, ya sea que sea una idea, pero esa idea es de confianza hacia alguien, o No que estaríamos sea un flujo de entrando también, profe, no estaríamos entrando también en el vidrioso límite del fetiche, ¿Por qué? porque si estamos hablando de una confianza hacia el otro, pongámosles ahora, que es Jesús, o al ente que le llamaban, que es Dios, también es como justificar de alguna manera el fetiche. Bueno, el fetiche es un concepto que hemos puesto o que ha puesto una cultura cristianocéntrica que analiza todo lo que no está relacionado con Jesús como fetiche. Es decir, ya la palabra misma fetiche tiene una carga cristianocéntrica, ¿no? Nos ubicaríamos en ese análisis. Yo creo que pero la confianza, ¿por qué? Porque la palabra pistis también se va a usar en la confianza que tiene un hijo con su mamá o con su papá. Ya, acá en Tiene, el acto lo pienso así porque en el acto de la mujer que toca el manto, es como que hay algo en el medio de ese Jesús. ¿Me entiendes? No es solamente la idea del bien, digamos, o el ente superior, sino que además hay un elemento intermedio que podemos ponerlo como confianza, como mano en el manto o como fe. Pero es porque no tenía acceso de otra manera. sí, pero ¿Entendés? digo, es la confianza, vuelvo a esto, necesita de la otra persona. Para que sea pistis, fe, necesita llegar y relacionarse con la otra persona. Ahí en definición de pistis dice confianza en Jesús para la salvación. ¿En dónde acá? En pistis. Eh, bueno, está bien, ahí ya está como más, Persuasión, eso. claro, más, Persuasión no lo entendí, eso, persuasión. está más reducido Debilidad. al aspecto religioso cristiano. Ah. Pero pistis era una palabra que se usaba en la sociedad en general, ¿no? Bueno, gente, esto está para seguirlo, pero me tengo que ir. Excelente, Eh, profesor. No, eh, usted nos da un desafío cognitivo impresionante. los desafío allá que busquen ahí el texto ese que dice si se puede servir a dos dioses. A ver Vamos a buscarlo. qué dice atrás el texto ¿Se bíblico. acuerda el Ribla, el número? No, no. No, ¿De qué? No. vamos a buscar. 87, 87. El de Romanos. Está en el chat ahí. Ah, Usted nos gracias. prometió una tertulia, no se olvide, ¿no? Mire que ya nos falta poco para egresar y nada de tertulia. ¿Yo prometí eso? Testigos hay acá, testigos. Si no me tienen fe, diría. Ahí se ve la relación. Vamos a aplicar los términos. Claro, exactamente. Me cacharon, me cacharon. Bueno, gente, los dejo entonces, métanse con los textos ahí que hay en los foros, ¿sí? Y nos vemos el martes que viene. ¿Mm? Muchas Que tengan gracias, buena profe. Nos vemos. Vaya Gracias. gente linda. Hasta luego.